Buenos días. Vamos a empezar con el tema de la morfología, la estructura y las clases de palabras. Bueno, es un tema importante porque es un tema que después también se va a volver a ver en segundo bachillerato y una de las pruebas de la EBAU, es decir, una de las partes de las pruebas de la EBAU también consiste en analizar la estructura de las palabras. Es importante, por tanto, el tema y es importante ver un poco cómo está diseñado el contenido y los aspectos que vamos a tratar. Y bueno, aquí en la plataforma Moodle de Aules he subido todo el contenido que vamos a ir viendo. Hay diferentes materiales. Aquí en un primer momento tenéis, por ejemplo, la unidad 8 de morfología es un documento teórico que os puede servir de base para estudiar el contenido que vayamos viendo. Después tenéis también la presentación. Es una presentación que yo voy a ir utilizando en clase para explicar todo el contenido teórico y también las actividades. Después tendréis un documento que veremos al final, que será un cuestionario evaluativo sobre todos los aspectos que veamos de morfología. Aquí tenéis un documento a modo de esquema o de mapa conceptual con las diferentes categorías gramaticales. Si, por ejemplo, pinchamos sobre él, pues accederemos a un esquema que os puede servir de base, ¿vale? Para un poco repasar todas las categorías de las palabras, todas las categorías gramaticales que vayamos viendo a lo largo de la explicación, ¿vale? Tendréis un esquema ahí. Después tenéis, por ejemplo, los paradigmas verbales para analizar verbos. Esta fotocopia es muy importante. Después yo haré un vídeo en cómo utilizar esta ficha para un poco siempre tenerla de referencia a la hora de analizar las diferentes palabras. Y aquí tenéis un material adicional que iremos trabajando también al final, un artículo muy interesante. Siempre terminamos con un texto argumentativo todos los temas sobre la libertad de opinión, si tiene que estar restringida o tiene que ser totalmente libre en cuanto al humor, al sarcasmo, todo eso, y que no haya ninguna cortapisa. Después tenemos un relato muy interesante para ver. Ganó el premio Coca-Cola hace unos años y en él los personajes son como arquetipos de categorías de palabras y tienen unas características que a veces tienen muchos paralelismos con las categorías de palabras. Y este ya es un relato adicional. Lo importante es que de nosotros iremos viendo. Voy a comprobar si esto está grabado. Veamos ahora un poco el eje vertebrador de toda esta unidad didáctica, que es el desarrollo de una presentación pues de Google en el que iremos trabajando los diferentes contenidos teóricos y bueno, también aquí tendremos un poco una serie de actividades de prácticas que iremos desarrollando a lo largo de las clases que vayamos viendo el contenido. Es importante tener siempre en cuenta pues qué objetivos se pretenden conseguir con esta unidad, que tenemos que saber o manejar o controlar al final del desarrollo de este contenido. Bueno, estos son un poco los saberes básicos. Tendremos que ver qué es la morfología como disciplina lingüística, ahora lo pasaremos a ver. ¿Qué son los morfemas? Son esas partes integrantes de las palabras, que hay de diferentes tipos. Las clases de morfemas, ya veremos que hay diferentes clases de morfemas derivativos, morfemas flexivos. Después veremos cómo se componen las palabras, los diferentes procesos de formación
de palabras en español, que es muy importante porque al final tendremos que analizar las palabras y ver qué procedimiento ha seguido esa palabra para formarse. Después veremos también la flexión, que es la flexión en cuanto a morfemas flexivos, qué es la flexión en los nombres y cómo es la flexión en los verbos. Esta parte también es importante porque tendremos que ir analizando palabras, cuáles son esos morfemas flexivos que tienen y también los morfemas derivativos. Después veremos las diferentes categorías de palabras, lo hemos visto a lo largo de todos los cursos de la ESO, pero ahora daremos un repaso por las diferentes categorías de palabras, desde las palabras variables, sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, adjetivos determinativos o determinantes, para pasar después a las categorías de palabras invariables, conjunciones, preposiciones, interjecciones, adverbios y por último veremos diferentes categorías de palabras que según el contexto donde sean usadas pueden cambiar de categoría, es decir, pueden funcionar o bien como pronombre, pueden funcionar como adverbio, pueden funcionar como determinante, dependiendo de eso. Bueno, a modo de ejemplo, vamos a ir viendo alguna diapositiva y los sucesivos vídeos que vaya grabando serán ya viendo los contenidos teóricos de cada una de estos objetivos didácticos o de estos saberes básicos. Pero no solo el contenido teórico, sino también iré haciendo pequeñitos ejemplos de pruebas de las diferentes actividades y al final también desarrollaré vídeos, aunque lo vayamos viendo en clase, vayamos reflexionando sobre esas actividades prácticas. Al final tendréis un vídeo donde recogeré esas soluciones a las diferentes actividades que a pesar de que se hayan hecho en clase, bueno, pues siempre uno a lo mejor no tiene la atención ese día, pues eso, no presta mucha atención o se le ha escapado esto, se le ha escapado lo otro y ahí lo podremos comprobar, ¿vale? Lo podremos un poco volver a ver. En fin, que con este primer vídeo yo creo que tenéis un poco un resumen de lo que va a ser el tema, que sería de la morfología, los diferentes tipos de palabras según el proceso de formación y las categorías. Después tenéis que tener presente que toda esta información está contenida en la plataforma Moodle de Aules, con la que solemos trabajar y donde vosotros podréis acudir siempre cuando queráis, en el momento que queráis, a toda la información. Ya sabéis también que hay diferentes materiales organizados, pero que hay uno que sobre todo destaca por encima del resto, que es este punto, que es donde pone presentación de morfología, ya que aquí pues nosotros tendremos todo el contenido teórico, si vamos pasando, desde qué es la morfología, qué estudia la morfología, a después incluso las actividades planteadas para cada una de las partes teóricas, pues la iremos viendo aquí. Vosotros accederéis aquí e iréis haciendo los diferentes ejercicios que pasan precisamente por ver reflejado, por practicar ese contenido teórico, ¿vale? Entonces lo iremos viendo en clase poco a poco, tanto el apartado práctico, sobre todo el apartado práctico, ¿no? Porque el contenido teórico, bueno, pues es un poco lo iremos viendo desde casa a través de los vídeos y eso ya nos permitirá a nosotros después en clase, pues, trabajar de forma colaborativa, desarrollar más tareas prácticas, reflexionar sobre cuestiones relacionadas con este tema, en fin. Esto es un poco la organización del contenido. Finalmente, bueno, pues iremos evaluando poco a poco con las actividades. Finalmente también podremos evaluar a través de un Kahoot que iréis creando vosotros mismos. También tendremos un formulario Google al final que repase un poco todo el contenido teórico y práctico del tema. Y bueno, y las dudas que vayan surgiendo y las pequeñas actividades de evaluación que vayamos haciendo durante la clase, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Y bueno, esto para empezar ya lo iremos viendo el contenido teórico en otro vídeo. Hasta la próxima.